Moscú, año 1991. Lo que alguna vez había sido la Unión Soviética, una de las potencias más grandes del mundo y la historia, colapsaba de forma estrepitosa. Los países que la conformaron enfrentaban una de las peores crisis económicas nunca antes vistas, donde más del 90% de sus respectivas poblaciones se empobrecía a niveles extremos. La inflación llegaría a más del 2000%, haciendo que la moneda local, el rublo, perdiera casi por completo su valor en el mercado. El ámbito político era igualmente desalentador. Al dividirse la Unión, muchas repúblicas exsoviéticas comenzarían conflictos bélicos con tintes raciales y nacionalistas. Solo por mencionar algunos ejemplos, el conflicto del Alto Karabaj entre Armenia y Azerbaiyán, o la guerra de Chechenia de 1994. Al panorama de crisis se sumaron muchos otros problemas nunca antes vistos en la sociedad, como la delincuencia, el alcoholismo y la aparición de las primeras mafias dentro de las grandes urbes, haciendo que, poco a poco, los valores soviéticos antes establecidos se perdieran casi por completo. Este periodo tan deprimente es conocido en la actualidad por los rusos y otras naciones exsoviéticas como los salvajes años 90, un periodo de su historia lleno de cambios económicos, políticos y culturales, donde lo que alguna vez fue una sociedad grande y orgullosa enfrentaba la decadencia absoluta en todos los sentidos. Sin embargo, a pesar de todos los problemas visibles en el país, existía un puñado de hombres dentro de las esferas políticas y empresariales de la nueva Rusia postsoviética con una visión de convertir al país nuevamente en una potencia económica dentro del mundo que poco a poco se estaba globalizando. Y todos estos planes se verían resumidos en un megaproyecto que catapultaría al país a entrar al siglo XXI, con un enfoque dirigido hacia los valores del capitalismo y la economía global. Antes de empezar, no olvides dar like y suscribirte al canal para conocer más acerca de estos temas y estar atento a nuestras actualizaciones. Archimetrópoli presenta Moscow City, el megaproyecto que modernizó Rusia. En el año 1992, la antigua capital de lo que alguna vez fue la Unión Soviética vivía momentos difíciles y decisivos para el establecimiento del nuevo Estado federal ruso. La conformación de un nuevo gobierno dirigido por el presidente Boris Yeltsin encaminaba a Rusia a convertirse en una democracia con todos los derechos y libertades que ofrecían los países occidentales. La economía se liberó de manera rápida, buscando atraer capitales extranjeros para invertir en la gigante industria heredada por la Unión Soviética. Igualmente, la liberalización económica trajo consigo la aparición de los primeros millonarios, los conocidos oligarcas rusos de hoy en día. Bajo este panorama, el gobierno de la ciudad de Moscú buscó crear un distrito financiero emulando a sus contrapartes occidentales, como lo eran la City de Londres o Wall Street en Nueva York, para crear un espacio dentro de la gran metrópoli moscovita para las nuevas empresas privadas del país y albergar igualmente a cualquier empresa extranjera que quisiera invertir en Rusia. Los artífices de esta increíble iniciativa fueron el alcalde de la ciudad, Yuri Luskov, y el reconocido arquitecto Boris Ivanovich Tor, presentando ante el pueblo moscovita una innovadora propuesta urbanística y arquitectónica para el nuevo Centro Internacional de Negocios de Rusia, llamado Moscow City o la City de Moscú. El complejo se ubicaría en lo que alguna vez fue una zona industrial, cercano al centro de exposiciones de la ciudad, y tendría un tamaño de 1 kilómetro cuadrado. El espacio sería único en la ciudad, ya que permitiría la construcción de grandes rascacielos sin ninguna restricción y regulación gubernamental, siendo la joya del megaproyecto la Torre Rusia, que en un principio estaba proyectada con una altura de 1 kilómetro de alto.
Sin embargo, los complicados años 90 retrasaron la construcción del proyecto. En 1993 hubo una crisis constitucional. Más adelante, en 1994, estalló la guerra de Chechenia. Y como cereza del pastel, en el año 1998, el país entró en una nueva crisis financiera producto de la caída de inversiones en las economías emergentes en todo el mundo. Sin duda, una década muy movida para el país. A partir del año 2000, con la entrada de Vladimir Putin al poder, el rublo se estabiliza y las turbulencias políticas y económicas comienzan a apaciguarse, permitiendo nuevamente poner en marcha el ambicioso proyecto de Moscow City, siendo la Torre 2000 el primer rascacielos del centro de negocios. Para el año 2001, Rusia experimentó un increíble crecimiento económico debido principalmente al aumento de los precios de las materias primas y la reactivación de la capacidad industrial del país, permitiendo la llegada de inversión extranjera a la City. En 2004 se pusieron en marcha la construcción de 7 rascacielos de manera simultánea y el mayor centro comercial de la ciudad. Todo iba viento en popa hasta la llegada de la crisis financiera global del año 2008, que paralizó la financiación y construcción de nuevos rascacielos en la City. Sin embargo, en el año 2010 volvieron los trabajos de construcción, producto de una fuerte inversión estatal. En el año 2014, la City se había convertido en el principal centro de negocios del este de Europa, siendo sede de importantes empresas estatales y extranjeras, además de poseer el edificio más alto del continente europeo para ese entonces, siendo la Torre Federación el icono más notable de la City, con una altura de 374 metros. En los años siguientes se completó la construcción de grandes y llamativos rascacielos, como Evolution Tower, que emula la forma de una espiral, o el rascacielos Mercury City Tower, con ventanales de un extravagante color anaranjado. A día de hoy, Moscow City se ha convertido en un importante icono de la ciudad y el principal emblema de la modernidad de Rusia. Con sus más de 20 rascacielos es el centro de negocios más grande de Europa y uno de los más importantes a nivel mundial. Su construcción inspiró a otras ciudades de Rusia y exrepúblicas a construir sus propios centros de negocios, como el de Bakú en Azerbaiyán y Astana en Kazajistán, mostrando el poder de influencia cultural y económica que posee la capital rusa. ¿Y tú, conocías este increíble centro de negocios? Escribe tu opinión abajo en los comentarios. No olvides suscribirte y dar like al video. Si te interesa más este tipo de contenido, no olvides activar la campanita. Muchas gracias. Esto es Archimetrópoli.